información, no, tampoco es tanta. Mucha, Porque, mucha no, pero sí es bastante. porque yo se las entrego dosificadita de lo que debía hacer. Todo lo que debíamos ver, un poquito. Yo sé que parece mucho, pero pues, no es tanto tampoco. Bueno, ya están todos y todas. ¿Quién? ¿Yo? En el gimnasio de dar clase 6 horas. Desde las 7 hasta la 1 estoy dando clase, pero los de química. Madre, salen a veces con unas preguntas que yo digo, "Pues, pucha, ¿qué me están preguntando, madre?". Duro. Me toca estudiar mucho con esos manes. Con ustedes también, porque las guías de manejo de ustedes salen todos los días. Entonces me toca por ahí leerme unas cosas nuevas. Pero eso a veces salen con unas preguntas tan raras. Entonces enseñar a los químicos es Lo un corchan poco mucho, profe. diferente. Sí, un estudiante está haciendo ahí una cosa con unos extractos de unas nanopartículas, yo no sé si les conté, con propiedades antidiabéticas, ¿sí? Normalmente nos enseñan que los antidiabéticos son la insulina, la metformina, bueno, los GLP, los ISGLT2, esos. Pero este chino se puso a hacer unos extractos de unas nanopartículas de una planta con propiedades antidiabéticas y está comparando unos antidiabéticos, que es la carbosa, versus esas nanopartículas. Y además que toca caracterizar la nanopartícula. Entonces los métodos de caracterización de unas vainas tan raras y después se evalúa el nivel de actividad de frente a carbosa. Entonces me ponen a estudiar un montón, porque supuestamente yo lo tengo que asesorar. Y llega ya con unos temas de las tesis que nah, lo ponen allá uno duro, duro. Pero bueno, ahí toca sacar el tiempito y tratar de entender todo lo que está haciendo el chino. ¿Listo? Porque claro, ellos se enfocan mucho en la investigación allá de la molécula. Ustedes son más pacientes, la parte clínica. Bien, entonces estaba con ellos 6 horas, porque son muchos grupos de aquí, de fármaco en química, muchos. Y ya, ahora estoy con ustedes, ahorita con el de octavo. Entonces, la primera pregunta del parcial estaba relacionada con, si me escuchan bien ahí, ¿no? Y solo, bueno, para redondear la idea, y solo es quinto donde yo les doy así, en sexto también les doy duro, pero como en sexto la materia o la sesión está pegada a la medicina del adulto, entonces yo solo mando una notica y como si fuera un taller de la materia grande que es medicina del adulto, ¿sí? Entonces en toda la materia sacan 4.8 y si yo les pongo 1, 1, 5, 2, igual pasa. Entonces allá adelante no estudian tanto. Algunos estudiarán, pero aquí pues les toca estudiar lo que... Bueno, esto tiene lo de la integral, ¿no? Algunos tienen ahí lo del seminario nuclear, perdón, es como 2%, eso nos ayuda también un poquito. Sí, cuando uno saca una nota sube por ahí 3, 4 décimas. Sube, 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 ayuda. Entonces la primera pregunta está relacionada con una reacción adversa. Y cuando vimos reacciones adversas, yo les dije que el Steven Johnson, que es una reacción de hipersensibilidad tardía, es una contraindicación absoluta de utilizar nuevamente un medicamento. Porque uno puede ser intolerante a un medicamento, que es que le dio gastritis, que es que le dio mareo, que es que le dio temblor, que es que le dio visión rara. Bueno, esas reacciones adversas no contraindican del todo el uso de la terapia. Pero si yo llego a ser un Steven Johnson
que es la necrosis de la piel que tanto les mostré, eso contraindicará para siempre la terapia. ¿Listo? Para siempre. Entonces la pregunta está enfocada en eso. Si un paciente tiene cuál de las siguientes que contraindica para siempre la reexposición al fármaco, tener la reacción de hipersensibilidad o las toxicodermias. Las toxicodermias. ¿Estamos? Sencillo. Te oímos. Profe, de pronto podrías habilitar el parcial para verlo. A ver qué. Ya está oculto y recontraoculto y ya saqué las notas y lo que va a hacer es subirlas una vez lo retroalimentemos. Ahorita las subo porque mire, ahí me acabo de mandar la doctora María Eugenia las notas. Es para ver en qué nos equivocamos. Pues pongan atención, ¿listo? Pongan atención, porque en el final volveré a preguntar cosas de esto. Y en sexto, vuelvo y le pregunto, porque la única forma de aprenderse algo bien es repitiéndolo de forma espaciada. Lo repito en quinto, lo repito en sexto, me lo vuelvo a preguntar en séptimo, y ya después de que se lo pregunte 10 veces, ya se lo tiene que saber muy bien. ¿Listo? Entonces, ponga atención. Pues listo la primera pregunta de hipersensibilidad. El que no ha tenido la oportunidad de leerse el artículo de reacciones adversas que está en la plataforma, lo invito una vez más a que lo lea. A que lo lea. Después hay una pregunta de los estudios de bioequivalencia. Dijimos en la clase, en la lectura, en la diapositiva, en la retroalimentación, en el repaso, en el contrarrepaso, que la bioequivalencia es una propiedad que muestran algunos medicamentos, ¿listo? Que generalmente son medicamentos genéricos, en cuanto a su biodisponibilidad comparativa. Entonces, cuando un medicamento es bioequivalente, lo que está diciendo es que tiene esa propiedad de ser biodisponible desde el punto de vista comparativo con un medicamento innovador. Entonces, cuando vayan a comparar dos medicamentos, uno innovador y uno genérico, quieren determinar si el genérico es tan bueno o por lo menos se acerca a lo que sería la eficacia del innovador. Lo que hay que hacer es un estudio de biodisponibilidad comparativa. Bien, porque dijimos en clase que hay dos tipos de biodisponibilidad: la comparativa y la absoluta, y que una informa el grado, el verdadero grado de absorción del medicamento en la circulación sistémica, y que el otro simplemente comparaba dos formas extravasculares, porque la biodisponibilidad intravascular es del 100% y por vía extravascular desde el 0 hasta el 99%. Entonces, a ustedes los van a visitar los visitadores médicos con artículos de biodisponibilidad promocionando medicamentos genéricos. Y lo que usted le tiene que pedir es un estudio de bioequivalencia en donde le muestren la biodisponibilidad comparativa. Y después de analizar el estudio, usted tomará la decisión de hacer la intercambiabilidad o no. O seguir con el genérico, o seguir con el innovador, o si usted es un desconocedor del tema, le dará lo mismo mandar el innovador que el genérico. ¿Ustedes cuál prefieren en la casa? ¿El innovador o el genérico? Erika Palacios, ¿qué medicamento prefieres para un familiar tuyo? Pues dependiendo si tengo dinero o no. Tienes toda la plata del mundo.
Pues yo los comparo, como tú dices. ¿Y para qué los quiere? ¿Para qué va a perder tiempo comparándolos? Si tiene toda la plata, ¿por qué no compra el Bueno, innovador de una entonces vez? compro el innovador, claro. Pero El si no tengo, innovador, entonces genérico. O si es un es genérico, paciente, un genérico. es un paciente genérico, Pues del pero hay régimen muchos subsidiario. genéricos, pero hay muchos genéricos. Para un mismo innovador hay muchos genéricos, muchos. Entonces hay que escoger el que razonablemente ha mostrado ser bioequivalente de forma objetiva. Si no, denle cualquiera. Que si le pasa algo al paciente, tampoco les importará. No, tú dijiste que teníamos que tener 100 fármacos que conociéramos bien para poderlos formular. Entonces, si los Muy conocemos bien. bien, podemos ¿Cuá- ordenar esos que conocemos. ¿Cuánto se ha aprendido, Erika? Pues yo soy enfermera, conozco hartos. Muy bien. Qué bueno saber eso. Qué bueno. Entonces, no basta solo con conocer el nombre del genérico, sino que hay que saber interpretar los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Hay que saberlos interpretar para poder tomar la decisión de una intercambiabilidad. Erika, ¿tú pedirías un estudio de bioequivalencia si el medicamento es endovenoso? Claro que tengo que ver la biodisponibilidad de ambos medicamentos que sean pues parecidas, el genérico y el innovador, como tienen que Pero ser es los dos. pero es vía endovenosa. Sí, pero tú puedes mirar el estudio de cuánto está en la biodisponibilidad de ambos. Entonces todavía no has entendido lo que es la biodisponibilidad por vía endovenosa. Pues igual si ambos, pues si es endovenoso es del 100%, claro. Entonces, ¿por qué los quieres comparar si los dos tienen del 100? Bueno, pues sí es verdad. ¿Los compararías o no? Mm, pues sí podría ser una comparación, pero igual si la disponibilidad es del 100%. Sí, porque coges omeprazol innovador. ¿Cómo se llama el omeprazol innovador en el hospital? No, pues nosotros en el hospital utilizamos igual omeprazol, o sea, no tenemos otro. Pero ese omeprazol, que es el nombre genérico, debe tener un nombre comercial. Pues en el San Juan solo utilizamos omeprazol, Así a secas. sí, ¿Y cuál es el innovador? ¿Sabes? el es omeprazol. No. No, El entonces no, esomeprazol es otro principio activo diferente al omeprazol. no conozco otro innovador de omeprazol. Entonces el omeprazol tiene un innovador y tiene un montón de genéricos por vía oral y por vía endovenosa. Un montón. Entonces esa pregunta es un poco cascarera, ¿no? Pero si los dos tienen una biodisponibilidad del 100, los dos, ¿cuál será la necesidad de un estudio de equivalencia? ¿Alguien quiere aportar algo a la discusión? ¿Podría ser el volumen de distribución o tampoco? Es el mismo API, El efecto que produce cada medicamento. es el mismo principio activo, Pues entonces no necesitaríamos. pero los dos tienen biodisponibilidad del 100, Cristian. Pues entonces no necesitaríamos, solamente sería como el costo. ¿Alguien le pediría algún estudio a un medicamento inyectado, un estudio de equivalencia? Y yo se los dije en clase. Sí, sí, sí. Hágale, Cristian. Está bien. No, no, no lo dejé terminar. Vale. Esa es la pregunta. Pues no habría, ¿no? No habría que hacerlo. Inicialmente no habría que hacerlo.
pero yo les dije que algunos principios activos vienen metidos en unas esferas ¿de qué? En unos liposomas, en unos liposomas. Entonces hay un medicamento que se llama anfotericina liposomal. El principio activo viene metido dentro de una esfera de lípidos. Entonces ahí hay una tecnología de fabricación que puede modificar la liberación del principio activo que está metido en esa esfera de grasa y que se pone por vía endovenosa. Y si la esfera de grasa no libera el principio activo, porque es una esfera tan diferente a la esfera del innovador, entonces las concentraciones plasmáticas al final serán diferentes entre los dos. Los dos están administrando por vía endovenosa, pero como un principio activo con características liposolubles viene metido en una esfera de grasa, la concentración plasmática dependerá de que la bolita de grasa, la esfera, libere el principio activo. Y si la esfera no lo quiere liberar, las concentraciones nunca estarán disponibles en plasma. Entonces, las formas parenterales de liberación especial, como lo son las formas liposomales, ameritan estudios de bioequivalencia. No por el innovador, porque el innovador ya demostró, o lo tiene que demostrar, en preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, por el genérico. El genérico es que tiene que demostrar que su bolita de grasa se comporta como el liposoma del innovador. Así el principio activo sea el mismo y se está administrando la misma dosis. Pero los liposomas tienen sus particularidades. ¿Estamos? Bien, bien. Pero en general, estoy de acuerdo con ustedes. A las formas endovenosas no hay que hacerles estudios de comparación. Pero cuando es una forma endovenosa con una tecnología adicional para que se libere el principio activo, ahí sí. Ahí sí. Es lo que se les pide a los estudios. Son estudios de biodisponibilidad comparativa, no absoluta, comparativa. ¿Listo? Esa era la otra pregunta, eso es lo que tenía que poner ahí. Después había una pregunta de la dosis efectiva, 50. Cuando vimos farmacodinámica, curvas de dosis efecto, vimos que la dosis efectiva 50 es el efecto que se produce a determinada dosis en el 50% de los sujetos de estudio. Esa pregunta no tiene ningún nivel de complejidad. Cuando estuvimos hablando de farmacocinética, que incluye la eliminación del medicamento, les dije que los medicamentos tenían unas cinéticas de eliminación de orden 1 y 0 y que la mayoría de medicamentos se liberaban o se eliminaban, perdón, ¿con qué cinética? 1 o 0. Uno, Casi todos se eliminaban, perdón, de forma 1. ¿Qué quiere decir que la cinética sea de orden 1? que se liberan constantemente No, que Todo se lo libera contrario. según la en el dosis del tiempo. medicamento. Según la concentración del API se va eliminando, ¿no? Eliminando. Perdona ahí que se me está metiendo la palabra eh, absorbiendo, o no sé, ¿no? Constante de eliminación de orden 1. Lo que se elimina es proporcional a lo que hay, a la concentración, es decir, que la eliminación depende de cuánto hay. Y los de orden 0, que era la pregunta, es que la eliminación es constante. Haya mucho, haya poquito, haya demasiado, siempre se elimina la misma fracción. De 100% pasa a 80, de 80 pasa a 60, de 60 pasa a 40, de 40 a 20 y de 20 a 0. Y casi todos se eliminan de orden 1. Muy poquitos tienen eliminación de orden 0. La pregunta la vimos también. Después una pregunta muy fácil de reacciones adversas. Eran las características de las reacciones adversas. Vimos en clase las reacciones adversas de tipo C
Se caracterizan por ser crónicas, uso crónico del medicamento. B, son reacciones de hipersensibilidad, no tienen que ver con el mecanismo de acción, son muy mortales, muy graves, son infrecuentes. Normalmente el manejo de las de tipo B son quitar el medicamento, suspenderlo. Y las reacciones adversas de tipo A dependen del mecanismo de acción, de su dosis, son predecibles, son frecuentes y se manejan ajustando la dosis. Entonces esa pregunta estaba muy sencillita también. Después una pregunta sobre el volumen de distribución, el volumen de distribución de un medicamento. Preguntémosle a Santiago. Santiago Valencia. Estimado Santiago, buenas tardes. Santiago no está. No, el que quiera participar, para que no se sientan presionados. El otro día tuvimos una reunión. Profe, que por favor no presione a los estudiantes de forma directa con los nombres. Todo bien. Participe el que quiera. Hágale, Samuel. Presión. ¿Cómo era la pregunta, profe? Qué pena. ¿Qué es el volumen de distribución? Es la cantidad de fármaco que puede llegar a diferentes tejidos. Creo que es cuando es mayor a 0.6 se puede alcanzar todos los tejidos del cuerpo. 0.6. Póngame las unidades. ¿Cómo? Le faltan las unidades. Litros sobre 0.6. kilogramos. Litros por kilo. 0,6 litros por kilo. ¿De dónde vienen esos 0,6? De la cantidad de plasma o sangre que hay en el cuerpo, ¿no? Sí, tiene que ver. Pero ese punto 6 es ¿qué? El 60% La, de agua. De agua, acuérdense. El 60% de agua corporal total. 60% es igual a decir 0,6. 100% es igual a decir 1. 120%, 1,2 y ahí para arriba. Bien. Y acuérdense que es un volumen teórico, es aparente, es un volumen teórico. Entonces la pregunta ahí era respecto al volumen de distribución de un medicamento. Si un medicamento tiene un volumen de distribución muy alto, ¿cómo serán sus concentraciones plasmáticas? ¿Muy altas o más bien bajitas? Bajas. El principio activo se quiere salir de la sangre, ese man se quiere ir de ahí, quiere ocuparse unos tejidos periféricos. Entonces, entre más liposoluble sea un medicamento, más volumen de distribución tiene. Entre más hidrosoluble, menos volumen de distribución tiene. Erika se fue. ¿Alguna vez has administrado una amicacina? ¿De qué grupo es la amicacina? Ah, Un antibiótico. ¿Un sí, es un antibiótico de antibiótico. qué grupo? ¿De qué grupo? Aminoglucósido. Fácil, fácil. Eso lo vienen viendo desde segundo semestre en procesos infecciosos. Bueno, los aminoglucósidos son antibióticos tremendamente hidrosolubles. Tienen un volumen de distribución perversamente malo. Ni siquiera alcanzan los pulmones de forma adecuada. Por eso a veces los aminoglucósidos los ponen en nebulizadores. A los pacientes se los nebulizan para las infecciones pulmonares severas. Si la infección es en la sangre, pues un aminoglucósido va de maravilla, porque el aminoglucósido está todo en la sangre. Bien, ¿ibas a decir algo, Erika? No, pues que aquí en el eje cafetero las auxiliares son las que administran medicamentos, no como en Bogotá que sí son las enfermeras. Imagínense, entonces con razón allá usted en la jugada con todo, ¿no? Porque en la mano de todos está la vida del paciente. Hoy estaba leyendo una noticia del Tiempo que un paciente se murió porque le iban a operar el vaso y le sacaron el hígado. Hágame el favor. Y eso pasó con la Milanta en Medellín, por allá ya les conté la historia de la Milanta. Milanta inyectada. Es culpa de todos. Bien. Entonces ya pregunta el volumen de distribución. Si el volumen de distribución es bajito,
altas concentraciones plasmáticas, porque todo está en plasma. Si es alto, todo para afuera del plasma. Muy bien, muchachos. Después había un enunciado muy largo de lo que es un medicamento biológico. Se los definía ahí. Esa es la definición que aparece en el INVIMA. Eso es un medicamento biológico y era evidente que los medicamentos biológicos no van por ninguna ruta de la síntesis química, porque una cosa son los medicamentos de síntesis química y otros son los medicamentos biológicos. Entonces yo no puedo pasar un medicamento de síntesis química por la ruta de los biológicos y un medicamento biológico por la ruta de los de síntesis química. Cuando les digo la ruta, es la ruta de aprobación, porque los medicamentos tienen que ser aprobados por el INVIMA antes de que se comercialicen en el país. Entonces a veces traen suplementos de proteínas de Sacha Fitness. Tenga, el INVIMA le cayó a Sacha, porque metió una proteína al país sin los registros INVIMA y es tremendo chicharrón se le formó. Esta modelo, Ana Sofía, como se llame, trajo unas pruebas de COVID y de no sé qué cosas y las metió al país y el INVIMA le cayó porque no tenía registros del INVIMA. Entonces a veces uno puede terminar metido en un problema por comercializar dispositivos médicos, pruebas de embarazo traídas de la India, no sé, sin registro INVIMA. Si usted quiere vender algún dispositivo médico, regístrese ante el INVIMA. Que es que yo me quiero traer unas pruebas de Estados Unidos de toxicología, las pruebas de orina de tira reactiva para tóxicos, ¿no? Tráigaselas, pero dígale al INVIMA que las va a traer y regístrelo. ¿Listo? Para que no se metan problemas. Entonces, el registro de síntesis química y el INVIMA tiene rutas para los alimentos, los suplementos vitamínicos, los homeopáticos, los biológicos, los fitoterapéuticos, para el cannabis, para los cosméticos, para los jabones, para las cremas. Cada producto tiene una ruta de aprobación. Y los más exigentes, las rutas más exigentes son las de los medicamentos. ¿Listo? A los otros no les piden nada. No mucho, no les piden tantas cosas. Bien, los medicamentos esenciales son medicamentos que han demostrado costo-efectividad. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Después una pregunta de la constante de disociación, porque cuando la constante de disociación es muy bajita, quiere decir que ese principio activo es muy ávido por el receptor. Lo que yo no quiere soltar al momento del día que es intenso y fastidioso, o viceversa. Esa vieja intensa que jode por mil, bueno, ese es el API, el principio activo, y una constante de disociación bajita. El que no se quiere despegar nunca, ¿sí? Parecen chicles asoleados, vea. No se despegan, nadie los puede soltar. Bien, esa es la pregunta. Después hay una pregunta sobre vía de administración de un medicamento. ¿Verdad? La respuesta era que el paciente se beneficiaba de la vía intramuscular, porque la vía intramuscular tiene una absorción completa, biodisponibilidad del 100, solo que tiene fase de absorción. A diferencia de la vía endovenosa, que tiene biodisponibilidad del 100, pero no tiene fase de absorción. Uno se absorbe, el otro no, pero la biodisponibilidad es completa. Entonces, allá hay un común distractor. Esta persona lo puso mal aquí, aunque pasó el parcial, ella lo pasó. Puso que los pacientes con colitis amebiana y que tienen formas intraluminales, es decir, las formas de las amigas que están dentro del intestino, los quistes que están adentro, se deben tratar pues con un antiamebiano que tenga un volumen de distribución o una biodisponibilidad muy bajita, porque si el huevo está dentro del tubo digestivo, si el gusano está dentro del tubo digestivo, yo quiero que el antibiótico, el antimiabiano, el antihelmíntico se quede dentro del tubo digestivo, que no se salga de ahí. Entonces tendrá una absorción o una biodisponibilidad mala, ¿sí? Y esa era la respuesta, estimada colega, que puso ahí que para una colitis el medicamento tiene que tener una absorción muy alta.
No, porque si tiene una absorción muy alta, ¿quién mata a lo que está por dentro del intestino? Entonces, entre menos biodisponibilidad tenga un antihelmíntico, mejor para las formas intraluminales. Es diferente un gusano, un parásito metido en el cerebro. Ese que tenga harto volumen de distribución. Como el albendazol. El albendazol sirve para neurocisticercosis, por comer carne cruda de marrano. Tiene un volumen de distribución altísimo. Se concentra muy bien el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Después una pregunta de cuál es el medicamento más potente. Ya saben, a menos dosis, más potencia. Después una pregunta de por dónde se evita el efecto de primer paso. Bueno, ustedes saben que la vía endovenosa, un poquito la vía rectal, la vía intramuscular, sublingual. Se puede saltar el efecto de primer paso, ¿no? Se puede saltar el efecto de primer paso. ¿Sí? La vía pulmonar, ¿se lo puede saltar? Sí, profe. También. Entonces la vía pulmonar se lo salta. Por eso el cannabis se inhala. Por eso la gente fuma cannabis. Y cuando se lo come, el metabolismo es súper lento y por eso la intoxicación dura un montón de horas cuando se lo comen a cuando se lo fuman. ¿Bien? Después una pregunta ahí que ya les había dicho lo que era la taquifilaxia y la tolerancia. Bueno, la tolerancia es por fenómenos de regulación a la baja de los receptores, es necesario seguir administrando más dosis para que los efectos no se caigan. Y la taquifilaxia es una tolerancia que ocurre en las primeras 72 horas. Después, hay una pregunta. El ensayo clínico controlado. Se les voy a leer textual. El ensayo clínico controlado. En un ensayo clínico controlado, ¿el grupo control siempre tiene que recibir placebo? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, Samuel, ¿sí o no? Si no es placebo, ¿qué es? Pues otro medicamento. Otro medicamento. Deme un ejemplo. Imagínense un ensayo clínico Por controlado. ¿Qué quiere ejemplo, comparar con el que qué? usted nos dijo con las últimas clases de amoxicilina y no me acuerdo el otro. Cualquier otro antibiótico, la amicacina. Eso es. ¿Sí? Cualquiera. Cualquiera. ¿Cuándo se hace con placebo? Cuando no hay con qué comparar. Entonces, si hoy en día llega eh, un nuevo virus, así como nos pasó en COVID, desconocido hasta el momento, un nuevo virus, sin tratamiento, pues tocará comparar los medicamentos y la vacuna de ese virus contra placebo, porque ¿qué? Si nada ha demostrado nada para ese virus, no había ningún medicamento para ese virus. Placebo, placebo. Todas las vacunas del COVID fueron comparadas contra placebo, porque ¿con qué los iban a vacunar? ¿Con la vacuna del dengue? ¿La de la influenza? No, no tiene sentido. Entonces, ¿cuándo en el mercado existe algo que ha mostrado, o por lo menos en la terapia de referencia, pues se comparará con la terapia de referencia? ¿Sí? Por temas éticos, por temas éticos. Muy bien. Entonces ahí falso. Espere que se le haga el micrófono a Anderson. Anderson, ¿quiere decir algo o no? No, Después señor. Todo bien. Después una pregunta ahí de ¿cuál de los siguientes factores espera que tenga menos importancia o relevancia en que un antibiótico penetre al cerebro? La concentración inhibitoria mínima, eso no, nada que ver. Eh, la lectura de formas farmacéuticas les dice que los jarabes pueden traer azúcar, no siempre. Como eso es un problema, entonces le han quitado el azúcar a los jarabes para que los pacientes no se pongan hiperglicémicos. Entonces, si no le quitan el azúcar al jarabe, en pacientes diabéticos hay que tener cuidado porque los azúcares añadidos a esas cargas tan altas pueden generar una descompensación de un cuadro diabético, sobre todo en Colombia que la gente es desjuiciada con su diabetes. No se ponen la insulina, no se toman la metformina, siguen comiendo pan con mermelada y porquerías. Bueno, todos siguen diabéticos.
Después una pregunta del algoritmo de... Uy, esta pregunta está bien cascarera. El algoritmo de Alvarado, no, es el algoritmo de Naranjo. Entonces ayer era ninguna, bueno. El algoritmo se llama algoritmo Naranjo. de Naranjo. ¿Y qué es la escala de Alvarado? ¿Qué es la escala de Alvarado? Mis estimados semiólogos, porque en eso sí sacan 5. ¿Qué dijiste? Anderson, escala de Alvarado, Anderson. Bien. ¿Qué parámetros tiene la escala de Alvarado? Googleelo. Paso de internet para googlear. Para eso le hago los quizzes los sábados, para que tengan los apuntes ahí y aprendan y repasen y toda la vaina. Y que el día del parcial la saquen del estadio. Tiene signos, síntomas y laboratorios. Los síntomas está migración del dolor, anorexia y náuseas y vómito. Los signos dolor en cuadrante inferior derecho, rebote positivo y fiebre. Y en laboratorios encontramos leucocitosis y desviación a la izquierda con neutrofilia. ¿Listo? El diagnóstico de apendicitis está hecho con la escala de Alvarado. Pero eso Erika, sí lo ¿quiere? vimos. Conmigo no. En semiología, porque a usted le enseñaron a palpar un abdomen. Pero apenas estamos viendo eso. Aprendimos eso ayer. Ya todo el semestre viendo No, elimina ojo. esa pregunta. No, Pero apenas vimos eso ayer. todo el semestre queda en ojo, profe, pero bueno, quedan 3 semanas viendo el ojo. Damos en Hombre, abdomen, de verdad, apenas lo vimos ayer. eso me dijeron hace 3 semanas. Que ese es el Calumnia. corazón. Profe, qué mentira. Uy, no. No. No, eso sí es mentira. Pero apenas ayer planeador. empezamos abdomen. El corte pasado no vimos abdomen. Entonces, yo les dije muy bien en la clase, el algoritmo, e hicimos un ejercicio con la escala de Naranjo. Yo hubiera puesto ahí la escala de Romero, si hubiera querido, la escala de Toro, de Espinosa, de Ardila, de Marín, de Gómez, de Lemus. Pero usted sabe que es la escala de Naranjo, porque yo se lo dije en clase, hicimos un ejercicio con Naranjo y la lectura le dice de farmacovigilancia y por todos lados sale Naranjo. Pero Sí, Alvarado pero no. entonces está difícil la Alvarado respuesta. no, entonces ¿por qué Sabíamos puso que era Alvarado. Alvarado? Si nunca No, había visto porque, Alvarado, ¿por qué puso? porque no sabía. Yo dije, no, No, naranjo, pero es pero que no no. sabíamos que Alvarado. O sea, Naranjo sí sabíamos, pero Alvarado no. No, yo no soy así de malo como para preguntarle una escala que yo no le he dicho en clase. Usted tiene que decir ninguna. Ese man nunca me dijo nada de esa escala. ¿Listo? Ninguna, no, ninguna. Y después le pongo la escala de Uppsala y la escala de la OMS y Cascaritas. lasaña. Super cáscara. Pues. ¿Sí? Pero es que el médico tiene que ser de... Pero es que los médicos tienen que ser ahí en la jugada. Porque si no les pasa lo de la noticia que le sacaron el hígado en vez del vaso, la rodilla izquierda por la derecha. En la jugada, ¿sí o no? En la jugada, uno tiene que estar en la jugada con los pacientes, tienen que ser muy detallistas. Llega un estudiante ayer, antes de ayer, profe, mire esta fórmula, los sartán, 50 miligramos cada hora. Ay, 100 miligramos de los sartán cada hora, esa es la fórmula. Lo mató. 2600 tabletas, dispensar. Cada Porque 12, cada 24. y ahí sale la fórmula, 2600 tabletas. Y se fue el paciente para la droguería y el de la droguería dijo, pues espere a ver si yo tengo 2600 tabletas para entregarle. Y ya dije, no, pero venga, está poco, se me hace irracional que me tenga que entregar 2600 tabletas. El estudiante nervioso, profe, ¿esta fórmula está bien? No está bien, ¿sí? Y uno puede estar cansado, no sé qué, todo lo que quiera, ¿listo? Pero si la paciente no pregunta, seguro que se compra por lo menos 100 tabletas de los sartán y se toma una cada hora. Y después llega a urgencias con un cuadro hipotensivo severo y quién la saca de ese choque por medicamentos. Pues tienen que ser detallistas en la jugada. Hágale, Mauricio.
Otra vez. Que se le cortó un pedacito. Si usted sospecha que es una causa secundaria de hipertensión, entonces algunas causas secundarias de hipertensión son reversibles, pero la tiene que encontrar. Tiene que encontrar la causa de la hipertensión secundaria. El alcohol, las drogas. Entonces, si más mete droga todos los días, es hipertenso secundario. ¿Sí? Mientras siga consumiendo, será hipertenso. Pero, si uno le dice, deje de fumar, deje de tomar, baje de peso, toda la vaina, vuelvan 3 meses. Oiga, ya no tiene hipertensión, listo. No necesita medicamentos. Era un problema de hábitos. Pero si es hipertensión primaria, esa usualmente es para toda la vida. ¿Listo? Aunque a mí no me gustan los extremos en medicina, usualmente es para toda la vida. Primaria, hipertensión primaria, esencial primaria, ¿no? Y causas de secundaria, bueno, angiosclerosis, estenosis bilateral de las arterias renales, bla, 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 leucomocitomas, hiperaldosteronismo primario, todo eso. El exceso de aldosterona produce hipertensión secundaria. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? No, bueno. Yo me explicaba, entonces, bueno, ya saben, no se les puede olvidar la escala de Alvarado. Erika, ¿quién es el doctor Alvarado? ¿Por qué se llama la escala de Alvarado? No sé, doc. Un cirujano, debe ser un cirujano, obviamente. Seguro, un cirujano, ¿no? ¿De qué país? Puede ser peruano, venezolano, colombiano, de México, de El Salvador, el país más seguro del mundo. África. De África, ¿cómo no? Es que de África. Luego tarea, ¿quién era el doctor Alvarado? Es la escala más famosa del mundo para diagnosticar apendicitis. Entonces, pregunta ninguna, respuesta. Después una pregunta de la glicoproteína P. Estefanía Urquijo, Señor, ¿qué es la glicoproteína P? una proteína. Muy bien. ¿Qué hace? No sé. Entonces, para esto son las retroalimentaciones. Para volver a repasar lo que no hemos aprendido, no te decir, me lo voy a aprender. ¿Algún voluntario que quiera participar en la retroalimentación y que nos diga qué es la glicoproteína P y qué tiene que ver la glico-P con los medicamentos? Pues yo busqué Ay. y dice que actúa como una bomba expulsora de diversos fármacos. Eso, Estefanía. Nunca se le puede olvidar eso. En muchos medicamentos. Señor, De resistencia. son bombas de resistencia a los medicamentos. Los vomitan todo el día de la célula. El medicamento entra y la bomba lo saca. Entonces, el medicamento nunca alcanza las concentraciones que quiere. ¿Sí? Y hay medicamentos que se afectan por la actividad de la glicoproteína P. Entonces, el medicamento se la pasa por fuera de la célula y no por dentro por culpa de la glicoproteína P. Entonces, si yo doy 2 medicamentos y uno inhibe la bomba, entonces la biodisponibilidad del otro, que iba a ser vomitado o expulsado por la bomba, pues aumenta porque ya no es expulsado. Entonces hay medicamentos que inhiben las bombas de glicoproteína P y hay medicamentos que las inducen. Si induce la bomba, la biodisponibilidad cae. Si la inhibe, la absorción aumenta. Aumenta la biodisponibilidad. Entonces, como ustedes van a ser especialistas en muchas áreas de la medicina, hay que tener en cuenta que cualquiera o muchos de los medicamentos, de los 100 medicamentos que se tienen que aprender bien, muchos pueden tener interacciones a través de la glicoproteína P, anticoagulantes,
se afectan por la glicoproteína P, hay antibióticos que se afectan por la glicoproteína P, hay antihistamínicos que se afectan por la glicoproteína P. Eso hay que saberlo. ¿Listo? Voy a ir aprendiendo en el camino, en el camino. Bien. Entonces esa pregunta era de la glicoproteína P. Después una pregunta sobre el GABA. Y aquí solo les voy a decir una cosa. Este parcial lo puso mal. ¿Qué es lo que conduce el GABA por el centro? ¿Cuál ion es el que se mueve por ahí? Claro. El cloro. Eso lo tienen que saber hoy y el resto de la carrera, ¿no? Si va a ser intensivista, si va a ser anestesiólogo, si va a ser fisiatra, muchas especialidades médicas tienen que ver con los canales GABA. El intensivista los usa, el anestesiólogo los usa, el fisiatra los usa, el neurólogo los usa. Todos esos medicamentos que afectan el GABA. ¿Sí? Si va a ser toxicólogo, ni se diga. Muchas sustancias tóxicas a través del GABA. Y lo que pasa por ahí es el cloro. ¿Listo? Pasa el cloro. Eso tienen que saberlo. Ya deberían saberlo desde la primera vez que dieron fisiología, o la segunda, o la tercera, o morfo 1, o morfo 2, o morfo 3. Eso es algo de nunca olvidar. Sodio no. De pronto el sodio pasa por un canal nicotínico, ¿no? Con un canal de sodio. Bien. ¿Qué tipo de receptores utiliza? Aquí les voy a hacer dos preguntas. Si un medicamento termina con la sigla NIF, NIB, ¿qué quiere decir? NIB. Medicamento NIF, erlotinib. Tofacitinib. ¿Era algo relacionado con los anticuerpos? ¿Termina en qué? ¿Verdad? Me equivoqué. NIF. NIB. N de nene. Y Inhibidores de quinasa. inhibidores de quinasa. Bien, son inhibidores de quinasa. Y dijimos, Juanita Charri, que casi todos esos medicamentos para qué eran usados en la vida real. Para quimios, el cáncer. Para quimioterapia por vía oral. También hay endovenosa, pero mucha quimioterapia es por vía oral. Y son inhibidores de tipo tirosina quinasa. Eso tienen que saberlo. Porque qué tal de aquí salga un oncólogo. Bueno, yo en un futuro podré decir, oiga, el mejor oncólogo pasó por mis manos. En algún momento yo le enseñé eso, ¿sí? Me sentí orgulloso ya cuando esté a punto de pensionarme. Ojalá ya me haya pensionado. Y la pregunta del parcial era, ¿qué otro medicamento utiliza receptores de tipo tirosina quinasa que se usan diabéticos? Que se inyecta, es un medicamento que se inyecta. La insulina. Entonces, la insulina. La pregunta de la insulina. Insulina va por receptores de tipo tirosina quinasa. Después una pregunta de formas farmacéuticas y vías de administración que ya les había hecho en el quiz. Y decía, es falso. Es falso sobre las formas farmacéuticas y las vías de administración. Todas no. No pueden ser todas porque las formas farmacéuticas impactan en la absorción de los API y en la liberación de los API. Entonces, no todas eran falsas. Recordar ahí que las formas parenterales sí tienen fase de absorción, porque entre la forma parenteral, toda la forma parenteral, hay intravenosa, intraarterial, intramuscular, subcutánea, intradérmica, raquídea. Hay muchas. Y unas no tienen absorción dentro de las parenterales. La farmacocinética, esto fue que no leyó esta persona. La pregunta era sobre la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿En qué fase, qué estudios de fase que se elimina la farmacocinética y farmacodinámica?
Se estudia, ¿en qué fase se estudia la farmacocinética y la farmacopea? ¿Soy la primera? Siempre la están estudiando. El medicamento sale al mercado y lo siguen estudiando. Porque ahora toca estudiarlo en embarazadas, en los niños, en los adultos, en los blancos, en los asiáticos, en los negros, en los flacos, en los gordos, en todos. Entonces, en todas las fases, siempre. En todas las fases se estudia el PKPD. Después había una gráfica de agonista parcial. Bueno, los agonistas parciales son los que tienen afinidad y su eficacia no es del 100. Después, un ejercicio para calcular la osmolaridad. Y este es el momento para que algún voluntario nos diga, de los que no han tenido la oportunidad y que nunca han participado en clase. Pero es que yo no los puedo obligar a hablar. Pero de pronto alguien que nunca haya participado, que nos diga cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Profe, creo que, no, ay, no me acuerdo, creo que era 2 sodios y más glucosa sobre 18, algo así. Nunca se le puede olvidar eso. Se la van a preguntar en medicina interna, en cirugía, en anestesiología, en infectología, en cuidado intensivo, en hospitalización general, en todos lados. Y la va a usar muchas veces esa fórmula ¿Para qué se utiliza? para clasificar el estado de las diabetes y el déficit de agua, para saber cuánta agua hay que reponerle a un paciente. Bueno, y si yo le hago eso y bueno, me da esa 360, ¿qué debo hacer? Entonces tú dices, este paciente tiene un estado hiperglicémico hiperosmolar. Lo que más le falta es agua. Está muy deshidratado. Calculas el déficit de agua y sabes cuánta agua tienes que reponerle a ese paciente. En Pero ¿cuáles son 24 los horas. parámetros, profe? En 24 Los que- horas, ¿o en cuánto? Depende qué otro trastorno hidroelectrolítico tengas asociado. ¿Listo? Porque no solo es el déficit de agua, sino que también puede ser el déficit de sodio o el exceso de sodio. Entonces hay pacientes, eso lo van a ver en medicina interna, que según el estado del sodio, entonces uno lo clasifica como hiponatrémico o hipernatrémico. ¿Sí? Y si está hiponatrémico, pues yo tampoco le puedo echar mucha agua. ¿Listo? Y tengo que reponer los dos. Porque hay pacientes que pierden agua y sales, las dos cosas. O hay pacientes que solo pierde agua y no pierde sal. ¿Sí? Entonces, cuando tú calculas la fórmula de la osmolaridad, tú dices, oiga, este paciente tiene un estado hiperglicémico, hiperosmolar por falta de insulina. Entonces me voy a la guía de diabetes que dice cómo se maneja un paciente con estado hiperglicémico, hiperosmolar. En la primera hora le pasa 1000 cc de lactato de Ringer porque hace menos acidosis y le calcula una dosis de insulina de 0.1 miligramos por kilo en infusión continua. Entonces con eso pueden calcular el tipo de descompensación de la diabetes y cuánta agua le falta. Entonces por eso no se les puede olvidar la fórmula, porque el internista lo primero que le va a preguntar, oiga, ¿cuánto tiene osmolaridad ese paciente? Ustedes, profe, 280, 290, 320, 360. 360, no, a ese paciente le falta mucha agua. Está muy deshidratado. Sígalo hidratando. Y cuando la osmolaridad vuelve a su estado normal, uno dice, listo, el paciente ya no estaba en estado hiperosmolar, le salvamos la vida, insulina subcutánea, metformina por vía oral para la casa y que lo sigan atendiendo en consulta externa. Alguien iba a decir algo, pero no lo dejamos terminar. ¿Cuáles son los parámetros para saber cómo está la osmolaridad y eso? La fórmula que acaban de dar, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Sí, por eso me refiero a cuando sé que está hiperosmolar o cuando sé que está hiperosmolar según lo que me da el resultado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es tu sodio normal? Entre 135, 145. Eso. Entonces multiplica 2 veces el sodio, tu sodio normal, ¿cuánto te da? Daría más o menos 270. 270. ¿Cuánto es tu glucosa ahí normal? Por ahí que
80, 70, 80. 80. ¿Sí? Depende si acaban de comer o no, pero en promedio 80. 80 entre 18. ¿Cómo? 80 dividido entre 18. 4.44. Eso. Entonces ya tenías 200, ¿qué? 70. Más 4.44. 4. En promedio, la osmolaridad de una persona en estado normal son 280. Cuando la cosa está por arriba de 290, 300, ya está empezando a ponerse hiperosmolar el paciente. Entonces se dice que la osmolaridad plasmática en promedio son 280 a 285, asumiendo que la glucosa está bien y que el sodio está normal. Por eso los pacientes cuando hacen hiperglicemias, que llegan con glicemias de 1000, 1500 de glicemia central, y eso, así es como llegan descompensados los pacientes. Glicemia, 1500. ¿Listo? Porque el glucómetro solo marca hasta 500. Pero la máquina del laboratorio marca 1000, 1200 de glicemia central. Pues ya no va a 300. Empiezan a dar osmolaridades muy altas. Y uno dice, ese paciente tiene un estado hiperosmolar. Hay que echarle agua y ponerle insulina. ¿Listo? Y lo otro, los medicamentos tienen osmolaridades, los medicamentos que se inyectan. Entonces, cuando ustedes inyectan un medicamento hiperosmolar, eso tiene efecto sobre los niveles de sodio del paciente. Y los pacientes pueden terminar con una hipernatremia por culpa de un medicamento hiperosmolar. Un medicamento rico en sodio genera estados hipernatrémicos. Y hay medicamentos que tienen mucho sodio. Piperacilina tazobactam tiene una alta carga de sodio. ¿Sí? Ampicilina sulbactam, por ahí no sé si fue con ustedes o con otro curso que revisamos un artículo de ampicilina sulbactam y hipernatremia. ¿Fue con ustedes? Sí. ¿No? Entonces hay un artículo por ahí de ampicilina sulbactam en cuidado intensivo. Le pusieron ampicilina a un paciente. Tanta ampicilina sulbactam, es un antibiótico rico en sodio, que el paciente terminó con una hipernatremia. Entonces hay medicamentos hiperosmolares respecto al plasma. Y lo otro, la solución salina, el lactato de Ringer, la dextrosa al 5%, todos tienen osmoles y todos tienen una osmolaridad. Entonces, dependiendo del estado hidroelectrolítico del paciente, yo escojo o lactato o dextrosa o una solución hipertónica y así clasifican las soluciones parenterales. Uno dice, esa solución es isotónica. Es que la tonicidad o la osmolaridad de la solución es parecida a los 280 del plasma. O hay soluciones que son hipertónicas, que tienen osmolaridades de 500, 560. Bueno, esas son para reponer el sodio que le falta al paciente. ¿Vamos? Bien. Entonces ya calculamos la osmolaridad. Listo. Después hay una pregunta de, ¿usted qué intercambiaría este medicamento innovador por genérico por innovador? Sí, sí se intercambiaría, porque los rangos de referencia, ¿cuánto es? Para decir que sí se intercambia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los estudios de bioequivalencia y disponibilidad hay unos rangos, unos parámetros que son la Cmax, pero, y yo les di un número, y la lectura también se los dice, entre 80 y 120, entre 80 y 125, entre 80 y 125. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces, entre 80 y 125 para decir que el medicamento genérico cumple con los parámetros de las agencias regulatorias y que sí pueden ser intercambiados. Y lo que se compara es la Cmax y el área bajo la curva. Para que nunca se los olvide. Porque el otro semestre se lo va a preguntar con otro caso clínico. ¿Listo? Esta persona lo tuvo bien. Después hay una pregunta sobre diferencia entre reacción adversa y evento adverso. Ya todo el mundo a estas alturas del paseo sabe qué es un evento adverso y una reacción adversa. El artículo que está en la plataforma de fases de desarrollo, y aquí en clase también lo hablamos, decía que los ensayos clínicos se dividen en ensayos clínicos pragmáticos y ensayos clínicos explicativos, y que los pragmáticos son los de la vida real y que los explicativos son los de las condiciones ideales. Entonces, un ensayo clínico explicativo se hace en condiciones ideales y que esos resultados son difíciles de aplicar a toda la población, porque son condiciones tan perfectas que los pacientes en la vida real no se comportan como un paciente en un estudio clínico. Después, una pregunta sobre la talidomida y su reacción adversa, que es la fucomelia. Había una pregunta de las curvitas de dosis-efecto. ¿Sí? Entonces, la pregunta era que cuál de estos era más eficaz. Bueno, el que tuviera la mayor capacidad para aumentar el volumen minutos según la gráfica. Un paciente que hace una reacción de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son de tipo B. Después una gráfica donde les preguntaba que ese esquema de administración de medicamentos que se ve así y que empiezan 100 y baja y otra vez sube y baja, que qué esquema era, si era tomado, si era intramuscular, si era un bolo, dosis única endovenosa, eran múltiples dosis o múltiples bolos endovenosos, múltiples bolos endovenosos. Para hacer fórmulas médicas se utiliza ¿qué nombre? El comercial. ¿Seguro? El que es internacional. El internacional, el internacional. Que se llama la DCI, ¿no? La DCI, la Denominación Común Internacional. Después, un ejercicio de índice terapéutico. El índice terapéutico es qué tan cerca está la dosis tóxica de la dosis efectiva. Y dijimos en clase que cuando el índice terapéutico es menor a 4, es de estrecho margen. Señor o señora, te vimos. Mafe Pinchado. Oiga, Mafe, bienvenida. Yo nunca la he visto participar en la clase. Me da gusto que participe. ¿A decir algo, Mafe? ¿Estuvo en la clase pasada el sábado, Mafe? ¿Mafe? Hola, profe. ¿Primera vez que hablas, yo? No, yo ya había hablado anteriormente, A ver, ¿cuándo? como en la primera clase. Y cuando se presentó, ahora sí. Y eso. Cuando dijo buenos días o buenas tardes. No, profe, también estoy hablando con usted, le pregunté algunas cosas y le decía que ¿Segura? sí podía volverme a repetir. Ah, claro, las veces que quiera. Oiga, Mafe, ¿el índice terapéutico es estrecho cuando qué? Profe, menor a 4. Muy bien. Entonces ahí daba 10. El índice terapéutico va a ser estrecho con un valor de 10. Después una pregunta que les he hecho 60 veces, que las reacciones de fase 1 de los medicamentos son por los CYPs y ocurre procesos de redox. Después una pregunta sobre los ensayos clínicos. La mejor forma y el mejor momento para evaluar la seguridad del medicamento es cuando el medicamento está en el mercado, cuando está en la calle.
y ustedes se lo están tomando. Esa es la mejor forma. Después una pregunta de calcular el OR. ¿Cómo calcularon eso? En X. En X, tocaba multiplicar en X. ¿Y cuánto les daba la medida? 1,8 creo que era. 1,8. Entonces, ¿cuánto se multiplica en términos porcentuales, Samuel? El riesgo basal más casi casi el 2%, casi el doble. Pero las opciones eran 180, 1, 8%, 8%, 80%. ¿Usted qué puso? 1,8. ¿Y por qué puso 1, 8%? Pues pensé que El era OR daba 1,8. Pero en términos porcentuales, ¿cómo se interpreta eso? 1,8. OR 180. 1. No, o 18. No, 80. 80. 80. ¿Por qué no 180? Porque en las medidas de asociación el 1 es el valor nulo. El 1 es que no hay diferencia. Entonces, si Ah, es 1,8, es porque el 1 no vale. ¿Cuántas veces le he dicho el profe Luis? Es que se llama sí, el es profe de verdad. investigación, ¿no? Sí, que el 0 era nulo. El Ve, perdón, 1, el el uno. 1 es la medida nula. El 1 es el valor nulo de las medidas de asociación. Entonces, 1,8, el 1 no vale. Solo le queda 0,8. ¿Listo? Y Entonces fue muy dijimos que 0,8 es igual a... No, todo es con cariño, todo bien. Yo normalmente no suelo ser una persona agresiva ni más alta. Entonces, si no tiene el 1,8, ¿cuánto es el porcentaje ahora? Si quita el 1. Solo queda 0,8, ¿no? Y 0,8 es decir como el 80%. Como cuando uno dice el volumen de distribución de un medicamento es alto cuando es 0,6, 60%. 0,8, 80%. Bien, Samuel. Bien. Bueno, ya vamos acabando. La última pregunta era, ¿qué es la vida media? Todo el mundo sabe qué es la vida media. Después una pregunta sobre la tolerancia. Eh, la tolerancia se da por procesos de regulación a la baja de los receptores, se le esconden. Y ya, todas las preguntas vistas, discutidas en clase, en las lecturas, repasadas. Conclusión, el parcial estaba muy fácil. Facilísimo, profe. ¿Listo? Entonces ahora sí sigamos con la clase de hoy. Ya terminamos la clase del sábado, ¿no? Creo que quedamos en antagonistas de alfa 1, si no estoy mal. No, ya los acabamos. No puede ser que no hayamos acabado eso. A lo bien no Sí, creo que terminamos. cortamos la clase porque nos pusimos a hablar también del parcial. No lo puedo creer. Bueno, no importa. Entonces, firmes aquí con esto. Pilas que corte 2 vamos con toda. ¿Listo? Entonces ya vimos la localización del simpático, el parasimpático, los diferentes API, cómo se clasifican. Vimos los agonistas beta 2 y íbamos acá. ¿Sí, Samuel? Sí, bro. Bien. Entonces ya vimos todos los agonistas. Entonces también habrán antagonistas alfa, antagonistas mixtos y antagonistas beta. Estos antagonistas alfa, que se usan mucho en la práctica clínica, sobre todo son los anti-alfa 1. Anti-alfa 1. Entonces necesita aprenderse entre los 100 que se tienen que aprender para formular bien a los pacientes. Tienen que aprenderse todos estos. La prazosina, la tamsulosina, la doxazosina y la terrazosina. Porque los otros, bueno, la fentolamina también tiene su espacio ahí para aprendérselo, pero esto no se lo aprendan, no son utilizados de forma frecuente. Pero todo médico general, especialista, sabe que es la prazosina.
todo cardiólogo, todo internista, todo urólogo, todo médico general, infectólogo, todo el mundo sabe lo que es la prazosina y para qué se usa, ¿sí? Y que su mecanismo de acción es un antagonista alfa 1. Entonces, ¿cuáles serán sus efectos a nivel de la presión arterial? Sube, baja, no cambia. Entonces, todos los antagonistas 1 son hipotensores. Todos son hipotensores. Todos los antagonistas mixtos se llaman mixtos porque bloquean el alfa 1, bloquean beta 2 y bloquean beta 1. También tendrán efectos hipotensores, bradicardizantes y generarán, al bloquear este beta 2, broncoespasmo. Obviamente yo no quiero que al paciente le dé un broncoespasmo, pero lo tengo que tener en cuenta dentro de la seguridad del medicamento. ¿Sí? Y todos los antagonistas beta selectivos y no selectivos. Los no selectivos es porque el bloqueo beta 1 y beta 2 es igual. Y los cardioselectivos serán los que tienen mayor afinidad por el beta 1, que es abundante en el corazón. Metoprolol, acebutolol, celiprolol, atenolol, esmolol, bisoprolol, ¿sí? Son un poquito más selectivos. Profe, Te ¿puede digo, repetir, porfa, lo de que los antagonistas beta selectivos y no selectivos, que eran igual que? No entendí esa parte. entonces, cuando nos muestran aquí esto, que beta 1 igual que beta 2, es que estos tienen la misma afinidad por antagonizar el beta 1 y antagonizar el beta 2. Ya sabemos lo que es un API antagonista, que tiene afinidad pero que no tiene eficacia. Entonces, el propanolol, medicamento muy usado en Colombia, tiene la misma afinidad por bloquear el beta 1 que por bloquear el beta 2. Entonces, como no se decide por cuál, es un no selectivo. Se quiere coger los dos. ¿Listo? Le decía yo una vez a unos estudiantes, algunos medicamentos parecen estudiantes, no son selectivos con nada, con lo que se atraviesa. ¿Listo? Bueno, algunos API son así, pero unos principios activos sí son selectivos. Entonces, el metoprolol es un cardio selectivo, porque solo quiere estar con el que más le gusta, que es el beta 1. No le gusta tanto el beta 2. Este es el signo más, ¿no? Mayor. Mayor bloqueo beta 1 que beta 2. ¿Sí? No puede decirme el día del parcial que es que no sabe cuál es mayor y cuál es menor que. Me ha pasado. Que si esto es mayor o que si que para dónde va. Pilas. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro, estimada colega? Sí, señor, gracias. Súper. Entonces estos son igualitos. O sea que son no cardioselectivos y estos serán los cardioselectivos. Estos serán no cardioselectivos, pero con bloqueo alfa 1 adicional. ¿Listo? Tener en cuenta que los receptores alfa 1 y alfa 2, aquí también acaban los alfa 2, tienen diferentes unidades, A, B, C. Entonces hay alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C, alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C. Entonces han diseñado principios activos específicos contra el A, o específicos contra el B, o no específicos, sino bloquea los dos, A y B. Entonces, los que bloquean alfa 1A y alfa 1B son medicamentos que tienen efecto en la próstata y en el sistema vascular. Mejoran el flujo de orina, el paciente orina más fácil y disminuyen la resistencia vascular periférica, por lo cual disminuye la presión arterial. Entonces, la prazosina es muy famosa en el mundo porque tiene los dos mecanismos de acción. Mejora la diuresis y mejora las cifras tensionales. Hay otros que solo son selectivos por alfa 1A, son más afines. Y la próstata es rica en ese tipo de receptores, en los alfa 1A, en estos.
Entonces la tamsulosina está más pensada para el paciente con problemas en la próstata. Más que prostatitis, hiperplasia prostática, ¿no? Porque la prostatitis es infección o inflamación de origen infeccioso, más bien, ¿no? Cuando uno dice prostatitis, como que se le viene a la cabeza una infección en la próstata, ¿no? Prostatismo, ¿sí? Porque las prostatitis de pronto nos pueden hacer pensar más en una infección. ¿Listo? Pero sí, si el paciente da una prostatitis y no orina bien y tiene retención de la orina, podría ser una ayuda. Pero usualmente las prostatitis, antibiótico, cursos largos de antibiótico, muchos días de antibiótico, todo un mes de antibiótico. Las prostatitis son esas infecciones que se tratan 30 días, normalmente. Normalmente los antibióticos son 5 días. En prostatitis, 30. Difícil de tratar porque no es tan fácil que los antibióticos penetren a la próstata. Tejido muy cerrado que no le gusta que nadie entre. ¿Vamos bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que hay medicamentos que son selectivos y dependiendo de lo que ustedes quieran con el paciente, escogerán o prazosina o tamsulosina. Si el problema es hipertensión y próstata, prazosina. Si el problema es próstata sin hipertensión, váyase con un uroselectivo y estos son los uroselectivos. Uroselectividad. Esto, pensados en el prostatismo, con vidas medias larguísimas, se administra una vez al día, señor, tómese una tableta de tamsulosina en la noche. Una diaria. Porque la vida media es tan larga que yo no necesito estar dándole eso cada 4 horas. Con una dosis es suficiente. ¿Listo? Y la prazosina y terazosina y doxazosina, pues, no son tan selectivos. Entonces, 1A, 1B, 1C, hipertensión, prostatismo, pacientes con uretra estrecha, pacientes con cálculos renales de tamaño pequeño, en donde el urólogo diga, yo creo que eso puede salir por vía urinaria sin cirugía, bueno, le ayuda un poquito con la relajación, con el diámetro de la vía urinaria para que el cálculo salga sin necesidad de cirugía. Importante que estos medicamentos tienen algo que se llama el fenómeno de la primera dosis. Y es que se toman una dosis, hipoperfusión cerebral, hipotensión y el señor se cae al piso. Entonces, los antagonistas alfa 1 son medicamentos que hay que manejar con prudencia en los adultos mayores, porque tienden a sufrir hipotensión ortostática. Se ponen de pie y los que se caen. ¿Listo? Se absorben bien, se metabolizan a nivel hepático y la prazosina tiene metabolitos activos. Entonces la prazosina actúa por su mecanismo de acción y por sus metabolitos activos que aparecen. Solo que los metabolitos activos pues no tienen una vida media tan larga. Entonces rápidamente se van eliminando. Rápidamente se van eliminando. ¿Listo? Algunos pacientes usan prazosina, sobre todo cuando tienen hipertensión refractaria o resistente. ¿Qué es una hipertensión refractaria o una hipertensión resistente? Cuando el paciente se está tomando. Adelante. ¿Te oímos? No te dejé No, hablar, profe, perdón. pues lo que yo entendí de la hipertensión refractaria es esa que no responde al tratamiento. Son pacientes que ¿Cuántos? están con polimedicamentos, que tienen varios medicamentos y no responden. Pero varios, ¿cuántos? Pueden ser 20. O pueden ser 2. Creo que 3. Entonces, 3. Pacientes con hipertensión refractaria. Ya tienen un IECA. Ya tienen un diurético. Ya tienen un calcio antagonista. Tienen 3 antihipertensivos y no mejoran. Ese paciente tiene una hipertensión refractaria. Bueno, tocará echarle mano a uno más. Entonces ahora tienen 4 antihipertensivos. ¿Listo?
Y toca evaluar por qué no mejoran, porque la mayoría de pacientes se mejoran con 2 antihipertensivos, con 2. 80% se mejoran con 2 antihipertensivos a dosis full. Pues es raro que un paciente con 3 antihipertensivos todavía no esté en metas. Ese paciente joven de 20 años con 3 antihipertensivos, eso está raro. ¿Sí? Hay que buscar hipertensión secundaria, los tumores de la suprarrenal, consumo de drogas, aldosterona, estenosis bilateral, todo eso. Entonces, las principales indicaciones de esto, pues, ¿con qué es mejor tomar la cifra tensionar? ¿Manual o con monitores electrónicos? Manual, Manual. obviamente. Toda la vida electrónico, bueno. Entonces, todas las guías de hipertensión Manual. del mundo dicen, todas las guías de hipertensión del mundo dicen que los dispositivos electrónicos son mejores que la mano del médico. ¿Bien? Si están desequilibrados, pues no te va a dar un resultado real. Y por eso el INVIMA los tiene con registro, porque el INVIMA garantiza que estén calibrados. Pero si yo compro un monitor descalibrado, porque nunca pasó por el INVIMA, eso es como navegar sin un mapa, sin GPS. Pero todas las guías en el mundo dicen, no lo digo yo, las guías, que es más real la cifra de tensión arterial que vea un monitor a la que yo le tomo al paciente en consulta. Porque los estudios en los médicos han demostrado que no es que tomemos muy bien la tensión, no tenemos buena técnica tomándola. Y a veces el médico tiene hipoacusia, entonces no escucha los ruidos. Ustedes no saben cuánto está. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones para tomar la atención con un paciente? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no haya tomado café, que no haya tomado, pues que no haya consumido sustancias psicoactivas, que esté en reposo al menos 15 minutos. ¿Qué El más? brazo a la altura del corazón. ¿2 veces en el mismo o una No, y una? En una diferente. 3 veces, imagínense. ¿Y para qué la toman los 2 brazos diferentes? ¿Error? ¿O qué diagnóstico? Cuando tú encuentras 2 tensiones arteriales diferentes en los brazos, ¿qué diagnóstico piensas? En una coartación de la aorta puede ser. Unas Un aneurisma coartaciones. aórtico. Una coartación de la aorta y no se mantiene una coartación. A mí no me cuadra una tensión con la del otro. ¿Sí? Coartaciones. ¿Listo? Oye, ¿y por qué hay que tomarle en el mismo brazo 3 veces la tensión? ¿No me sirve la primera? ¿Por qué cambiarían? Si es el mismo brazo y es la misma arteria. De pronto para mirar la resistencia arterial. Claro, eso es lo que estamos midiendo, ¿no? Pues me refiero a cómo está la estructura de la arteria, puede ser, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podía tomarla una vez y ya está? Y ya está. Pero bueno, mañana me cuentan por qué hay que tomarla 3 veces. O 2. Que Cristian, 3 pruebe veces ya. Cristian que fue el que dijo que 3 veces. Que él busque. Ya uno no ya 3 veces uno no alcanza, ¿no? 20 minutos. Mientras el paciente llega caminando, ya perdí 3. Mientras abre la bolsa y saca todo lo que va a traer, hay un montón de exámenes, ya perdí 2. Quedan 15. Mientras le quita el saco, el brazo y tomarle 3 tensiones, ya me con la consulta y no he escrito ni la primera palabra en la historia clínica. Pero la guía sí dice que es electrónico, ¿no, Cristian? O manual. ¿Manual? No, no, ese rico. ¿Listo? Es mejor, es mejor.
O si encuentra la guía europea que dice manual, que manual es mejor que electrónico, pues me la traen y yo me actualizo ahí. ¿Listo? Y yo les traigo las otras guías también y ahí sacamos una conclusión, llegamos a un acuerdo. De que si me demuestra que es mejor manual, pero está seguro de lo que está diciendo que me lo puede demostrar, porque si no le quito nota. Pues todas las guías dicen que es mejor electrónico. Y que es que el equipo está descalibrado, bueno, su oído, el oído también del médico se descalibra. ¿Sí? Muy bien. Entonces mañana me cuentan, porque 2 tensiones. No me quedo con la primera. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas de la suprarrenal. Entonces hay que poner fentolamina, que es un potente bloqueador de los alfa-1, mientras al paciente le extirpan la suprarrenal, le hacen una cirugía mientras lo curan de feocromocitoma. Reacciones adversas, el fenómeno de la primera dosis. Entonces, ¿cómo se evita eso? Con dosis pequeñas, iniciando dosis pequeñas de estos medicamentos en las noches. Porque cuando está en la noche y se acuesta a dormir, el paciente no hace ortostatismo, esta taquicardia es menor y eso es una taquicardia refleja, no es porque el medicamento estimule los beta 1, sino que como hay tanta hipotensión, pues se activa el sistema simpático y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Como hay hipoperfusión cerebral, trastornos del equilibrio y disfunción sexual porque habíamos dicho que los alfa-1 son responsables de la eyaculación. Entonces, si yo los bloqueo, pues el paciente no eyacula. ¿Listo? Hay un medicamento que es el Cabernet, que es alprostadil, es una prostaglandina y se inyecta en los cuerpos cavernosos y tiene la capacidad de bloquear los receptores alfa-1 de las arteriolas de cuerpos cavernosos. ¿Sí? Entonces, al bloquear los alfa-1, lo que hace es que se dilata, entonces los cuerpos cavernosos se llenan de sangre. Entonces las venas dorsales del pene quedan ocluidas y la sangre no tiene por dónde drenar y el paciente mejora su erección. ¿Listo? Entonces es un medicamento muy utilizado, en Colombia existe, lo usan los urólogos y aquí saldrá algún urólogo. Usted ya sabe que existe un medicamento alprostadil para la disfunción sexual, para la disfunción eréctil. ¿Sí? Más que disfunción sexual, bueno, la disfunción eréctil. ¿Listo? Entonces, tiene efectos relajantes sobre el músculo liso de los cuerpos cavernosos y se llena de sangre. Se llena de sangre. Contraindicado si hay úlceras, si hay lesiones, si hay sífilis, cáncer, deformidades, fibrosis del pene, ¿sí? Porque hay unas enfermedades que generan fibrosis del pene y se deforma completamente, ¿no? Se deforma. Esas contracturas contraindican el uso del medicamento. Entonces no se puede utilizar en esos pacientes y atrás de la cajita dice, ¿sí? Para administración intracavernosa. Este medicamento no se puede utilizar si el paciente tiene una deformidad en el pene o alguna fístula o alguna cosa rara. ¿Bien? Es en la región lateral, no es por arriba ni por abajo, en los laterales. Entonces aquí otro grupo terapéutico, los beta bloqueadores, que los clasificamos en primera, segunda, tercera generación y los vamos a dividir en los no cardioselectivos, los cardioselectivos y los de tercera generación que tienen los dos grupos que son no cardio y cardio, en donde tienen propiedades vasodilatadoras. Uno bloqueando alfa y el otro liberando óxido nítrico. Carvedilol es uno de los más utilizados hoy en día para el tratamiento de la falla cardíaca. El labetalol es muy importante para administración endovenosa en las crisis hipertensivas. ¿Listo? Todos los otros, el esmolol también viene por vía endovenosa, pero el resto casi todos vienen por vía oral. ¿Sí? El carvedilol, nebivolol, propanolol, el timolol vienen con gotas para los ojos, porque el timolol se utiliza para el glaucoma. Hay que tener cuidado porque ese timolol puede tener un poquito de absorción sistémica y como es un no selectivo, eso se coge los beta 1 del corazón y hay pacientes que a veces han hecho bradicardia por timolol. ¿Sí? Todos los días, 3 años, una gotica en el ojo, el corazón vive bradicárdico. ¿Listo? El día del parcial tiene que reconocer el propanolol dentro de una categoría, el metoprolol en otro, el bisoprolol. Cuando digo esto,
Pues no puede decir que el bisoprolol es un antagonista alfa 1 o que el bisoprolol es uno de los no cardioselectivos o que el bisoprolol es una agonista beta 2, nada de eso. Tiene que saberse el mecanismo de acción, a qué grupo pertenece, es un beta bloqueador del grupo de los cardioselectivos, es decir, que tiene mayor afinidad por los beta 1. Es decir, que sus principales efectos serán la inotropía negativa, la cronotropía negativa, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, disminuye el automatismo, no tiene tanto efecto en la presión arterial porque como no tiene bloqueo alfa 1 el metoprolol, sino que lo que le gusta es estar con el beta 1, entonces los efectos en la resistencia vascular periférica serán variables dependiendo de cada mecanismo de acción o de cada principio activo. Dromotropismo negativo, disminuye el consumo de oxígeno en el miocardio, por eso es que los beta bloqueadores son buenos o son tan prescritos después de un infarto, ¿sí? Porque disminuyen el trabajo del miocardio, entonces menos carga para el corazoncito. Y por obvias razones, estos medicamentos disminuyen la respuesta simpática al ejercicio. Los pacientes que hacen ejercicio y que toman beta bloqueadores, cuando salen a correr, la frecuencia cardíaca no sube, no sube. Están beta bloqueados esos pacientes. ¿Bien? Datos adicionales. Los beta bloqueadores son conocidos por tener primer paso hepático. ¿Listo? Sufren primer paso hepático, es decir, que se metabolizan mucho en el hígado antes de llegar a la sangre. Entonces han inventado unas formas endovenosas que los beta bloqueadores que son liposolubles se les atribuye que pueden dar pesadillas, ¿listo? Depresión, cambios en el estado de humor, y es famoso el propanolol por la disfunción sexual. Y en general los beta bloqueadores, ¿sí? Pero a veces uno intenta prescribir un beta bloqueador en un paciente joven por migraña, profilaxis de migraña, y el paciente dice, no, doctor, yo leí que eso producía disfunción sexual y de verdad he sentido la disfunción, entonces yo prefiero no tomarme el medicamento. Los pacientes tienen derecho a escoger, ¿sí? Lo que les dije, el esmolol, que viene por vía endovenosa y que se utiliza mucho en las unidades de cuidado intensivo, en urgencias, para crisis intensivas, taquiarritmias. Como tiene una vida media cortica, entonces toca infundirlo, infusión continua, infusión continua. Tener cuidado en pacientes que tienen enfermedades obstructivas de la vía aérea, porque como son antagonistas beta, entonces el bronquio tenderá a tener más o a disminuir su calibre. Entonces, pacientes con asma descompensada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, no se pueden utilizar los beta bloqueadores hasta que se compense la enfermedad, ¿sí? Hasta que se compense. Lo otro es, como las hormonas contrarreguladoras son responsables de que el paciente monte una respuesta de estrés y que hagan hiperglicemia ante situaciones de vida o muerte, los pacientes que toman beta bloqueadores no tienen una buena respuesta simpática. Entonces, a veces los pacientes tienen sobredosis de insulina o se pusieron una dosis más alta de insulina y hacen una hipoglicemia. Y se supone que se deberían liberar las catecolaminas, pero como el paciente está beta bloqueado, tiene un bloqueo simpático, entonces se enmascaran los síntomas de la hipoglicemia. Los síntomas de la hipoglicemia son sudoración, palidez, taquicardia, frialdad de las extremidades, pero no hay respuesta simpática. Entonces uno ve al paciente ahí y se enmascaran los síntomas. Entonces a veces es difícil reconocer una hipoglicemia cuando el paciente está beta bloqueado. ¿Listo? ¿Alguna triada conocida de la hipoglicemia? ¿Alguien conoce alguna triada de la hipoglicemia? La triada de
Puede ser la triada de Alvarado, de Romero, de Pinzón, la triada de Whipple. ¿Qué dice? ¿Qué dice la triada? Ahí a modo de chisme, a modo de dato curioso médico, porque en medicina sí que estamos llenos de datos curiosos. ¿Qué dice la triada? Azúcar bajito, síntoma de hipoglicemia. ¿Listo? El azúcar está bajito. Los síntomas, y cuando yo le pongo azúcar, el paciente se recupera. Está hipoglicémico. Pero entonces, como uno de los criterios son los síntomas, pues hay que saber cuáles son los síntomas de la hipoglicemia. Esos, alteración del estado de conciencia, taquicardia, sudoración, palidez, temblor, frialdad en las extremidades, y cuando ya es muy bajito, convulsiones. Entonces, todo paciente que llegue convulsionando a urgencias, una glucometría. El doctor, que llega un paciente convulsionando, jefe, ya le tomando la glucometría. Ya le caigo. Y alista el oxígeno. Y alista todo, el carro de paro. ¿Qué tal le hago un paro cardíaco ahí en sus narices? Pero lo primero tiene la glucometría. Porque muchos llegan convulsionando por hipoglicemia. Dextrosa y se recuperan. Entonces, estos medicamentos tienen un montón de indicaciones. Para falla cardíaca, para síndrome coronario agudo. En perioperatorios, los utilizan para disminuir la mortalidad perioperatoria. En pacientes con hipertensión, en disección aórtica, en taquiarritmias, en hipertiroidismo, en profilaxis de migraña, en glaucoma, en síndrome de hipertensión portal. Tienen muchas indicaciones, muchas. Y usted lo va a formular en falla cardíaca, síndrome coronario. Si es anestesiólogo, lo formulará en el perioperatorio, en atención primaria en hipertensión, en adultos mayores. Se pueden utilizar los beta bloqueadores en monoterapia. En monoterapia. ¿Listo? En adultos mayores. En disección de aorta, mientras lo operan, o si no se puede operar, beta bloqueador. En las taquiarritmias, el hipertiroidismo es una condición en donde el paciente debuta con respuesta simpática exagerada. Entonces los síntomas del hipertiroidismo serán temblor, taquicardia, sudoración, inquietud motor, ansiedad, insomnio. ¿Listo? Profilaxis de migraña, pacientes jóvenes le mandan propanolol para profilaxis de migraña. Glaucoma para disminuir la producción del humor acuoso, también sirve. Y hipertensión portal. Entonces recuerden que normalmente la vena porta maneja presiones bajitas, no tan altas. Pero los pacientes con cirrosis hacen hipertensión portal. ¿Listo? No preguntaré nada más de abdomen porque esta semana lo empezaron a ver, ¿no? Bien, es hipertensión portal. Cirrosis, ya está. Reacciones adversas, todas relacionadas con su mecanismo de acción, pues claro. También están las de tipo B. No falta el paciente que haga una hipersensibilidad por beta bloqueadores. Pero el resto hemos dicho en todas las clases que siempre son de tipo A. Falla cardíaca, bradiarritmias, entonces bloqueos auriculoventriculares, prolongación del QT, enfermedad vascular periférica, entonces alteran el retorno, el flujo, broncoespasmo. A nivel del sistema nervioso central, los pacientes se sienten deprimidos, tristes, sin energía, porque las catecolaminas lo mantienen a uno despierto. Y si yo quito la respuesta simpática en el cerebro, baja mi estado de ánimo, esconde las hipoglicemias, los síntomas de la hipoglicemia los enmascara, entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando un paciente use insulina y use beta bloqueadores, hay que explicarle muy bien la forma en que reconozco la hipoglicemia, porque como no hacen síntomas, no las reconocen, entonces se les pasa. Y está súper demostrado que la hipoglicemia aumenta la mortalidad en los pacientes a largo plazo, a corto plazo, y aumenta el riesgo de demencia. Entonces, sí o sí, una meta del paciente con diabetes es que no hagan hipoglicemias.
que el azúcar baje, pero tampoco se lo puedo bajar mucho. No se pueden suspender súbitamente por reacciones adversas de tipo E, que son las de rebote. ¿Listo? Reacciones de rebote. Si yo lo suspendo, el paciente ya 3 años tomando, si se lo quito, la respuesta simpática es muy marcada. Taquicardia, diaforesis, temblor, ansiedad, insomnio. Muy bien. ¿Cuándo estará contraindicado? Pues cuando el paciente tiene enfermedades cardíacas que comprometen su estado de salud de forma significativa. Una bradicardia, un bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, hipotensión, es decir, presión sistólica menor de 90, estados de choque, están contraindicados estas situaciones. ¿Sí? Y hay unas contraindicaciones relativas que podrían considerar. Es decir, podría considerar el uso de la terapia. Bloqueo AV de primer grado. ¿Qué es un bloqueo AV de primer grado? Una falla en el nodo sinusal. Y el de segundo también, ¿o no? Sí, Y el tercero también. completa. Entonces, ¿qué Cambian es un ese bloqueo? en, cambian ese en que a medida que aumentan de grado se van perdiendo QRS. Creo que en primero se pierden algunas ondas P, pero no afecta a los QRS. El primero, el QT es igual. El QT es igual. ¿El QT o el PR? BPR, eso. PR El corte es prolongado. El PR. es alargado, pero es constante, creo, y en el de segundo se va aumentando, se va aumentando. Bien. En el tercero hay una pequeña pulse. Entonces, segundo y tercero, marcapácitos. El primero, pues es relativa, ¿no? Relativa. Porque normalmente los bloqueos de primer grado no son graves. ¿Sí? Entonces, por eso dicen que es una contraindicación relativa. Asma, si el asma está controlada. Si la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está controlada, se pueden usar. Si están descompensados, no. ¿Listo? Y en enfermedad vascular periférica, bueno, depende. Depende de qué tan grave. ¿Listo? Porque si hay un problema de perfusión, y a un paciente le hago una vasodilatación, pues ahora sí hay isquemia crítica. Entonces hay que evaluarlo con cuidado. Entonces ahí está en general, reacciones adversas. Después nos aprendemos las dosis. Otra vez, en pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, ¿sí? Como el flujo está tan comprometido, ¿sí? Y si el flujo está tan comprometido, hay compromiso de la presión, entonces utilizar un betabloqueador puede comprometer aún más la perfusión del tejido. Y es que hay una vasodilatación. ¿Vamos? Entonces, cuando uno tiene isquemias o isquemias críticas, en donde no hay flujo, mucha oclusión, y dicen, no, pues yo lo vasodilato, sí, pero si se lo lleva para el otro lado, si abre mucho el vaso, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Se le cae la presión de perfusión del tejido. Entonces hay que tratar de mantener el equilibrio entre un buen tono y buen volumen, buena presión y buena perfusión. Porque claro, uno dice, pues yo lo vasodilato y mejora la perfusión, sí, pero se le va a caer la presión y si no hay presión, pues no hay perfusión. ¿Sí? Por eso, a veces las catecolaminas producen acidosis, porque les pasa lo contrario. Cierran tanto el vaso que pasa lo mismo. Si este es el tejido, y yo digo, pues yo necesito un vasito sanguíneo que perfunda ese tejido. Y ese calibre está bien para perfundir.
pero por cosas de la vida el paciente empezó a utilizar un vasoconstrictor, se lo pusieron en cuidado intensivo. Y ahora con la adrenalina, el diámetro es así. La presión es muy buena, pero ahora el flujo es muy malo. ¿Mm? Entonces se compromete el flujo. Entonces es un estado ahí como de equilibrio entre el flujo, la presión, el volumen. ¿Listo? Entonces por eso aquí menciona que esa isquemia puede empeorar. ¿Sí? Lo es. Generan necrosis. ¿Listo? Por eso yo les decía en la clase del sábado que los anestésicos locales vienen con adrenalina y que yo no puedo administrar ese anestésico local en la punta de la oreja o en la punta de la nariz o en la punta del dedo con adrenalina, que es que le voy a hacer una punta de dedo porque se machucó y se voló la falange distal y toca quitársela. Entonces, adrenalina que viene con lidoca se puede inyectar, pero ¿qué tal le necrose la punta del dedo por la adrenalina? Entonces, en las terminaciones, la punta de la oreja, la naricita, es mejor no utilizar anestésicos con adrenalina porque genera necrosis, genera necrosis. Y por eso es que la adrenalina también genera angina, ¿sí? Y por eso es que algunas catecolaminas generan dolor abdominal, ¿no? Porque hay un vasoespasmo o una vasoconstricción que mejora la presión, pero cae un poquito el flujo del tejido. El paciente ahora tiene angina abdominal, dolor abdominal, ¿sí? Pero a veces algunos medicamentos, por la vasoconstricción de la circulación esplácnica, generan dolor abdominal. Bien, buena pregunta. Entonces la adrenalina al comienzo puede producir acidosis porque si el tejido perfunde peor, está sufriendo más. Entonces el ácido láctico, el paciente ya está en cuidado intensivo con hiperlactatemia. Adrenalina, ahora el lactato está un poquito más alto. Entonces uno tiene que evaluar ese lactato en el contexto del uso de los simpaticomiméticos, ¿sí? Porque el lactato siempre será un indicador de que el paciente va mal o bien. Y cuando están hiperlactatémicos, acidosis lácticas, se están muriendo ahí. Y dos medicamentos más que son simpaticolíticos, o sea, bloqueadores de la respuesta simpática, pero con mecanismo agonista. Con mecanismo agonista. Ahí está la clonidina y la desmedetomidina, que se utiliza en unidades de cirugía, en salas de cirugía, como sedante. Porque ya dijimos que las catecolaminas mantienen al paciente despierto, con las neuronas activas. Pero el bloqueo de la respuesta simpática, pues produce sedación. Entonces, hay un medicamento muy parecido a la clonidina que se usa en salas de cirugía, que tiene el mismo mecanismo de acción. Un agonista alfa 2, afinidad y eficacia por los receptores alfa 2 del sistema nervioso central a nivel presináptico. Presináptico. Entonces hay una retroalimentación negativa que dice cadena simpática, que es toracolumbar, por favor no libere más catecolaminas, ni para el corazón, ni para los vasos sanguíneos. Entonces se bloquea la respuesta alfa y la frecuencia cae. Bradicardia e hipotensión. ¿Te oímos? Profe, la ay, se me olvidó ese nombre. Dexmedetomidina. Eso. Nosotros también la utilizamos para colocar las no invasivas, pero el paciente no queda completamente sedado. No, claro, un sueñito leve es. Tú lo llamas y hablas con él y se despierta. ¿Listo? Entonces, por eso es tan buena. Además que los pacientes tienen, cuando suspenden, un muy buen despertar. ¿Sí? No se levantan agitados, no se levantan peleando y ayuda mucho para ahorrar opioides en cuidado intensivo. Entonces tiene fama de ser un ahorrador de opioides porque contribuye a la sedación del paciente. Entonces yo no necesito tanto opioide para estar sedándolo, porque cuando el opioide o cuando los pacientes están sedados solo con opioides,
se levantan muy mal, ¿sí? Muy agresivos, con abstinencia, con agitación. Pues, le quité el opioide. Imagínate uno 3 días recibiendo fentanil endovenoso y se lo quitan. No, pues cualquiera se levanta a pelear, ¿sí? Claro que con estas tienen un despertar más tranquilo. Entonces, en las no invasivas y en los procedimientos quirúrgicos en cirugía, que a veces los hacen con anestésicos locales, le ponen un poquito de agonista alfa 2 y el paciente una canulita de oxígeno y le están allá rompiendo esa rodilla y él está ahí relajado, tranquilo, pero tú lo llamas, lo estimulas y él se despierta, ¿sí? Lo dejas de hablar y otra vez dormidito. Es una sedación superficial, ¿listo? ¿Estamos? Bueno, ¿alguien va a preguntar algo? Doc, ya se acabó el tiempo de clase. Sí, por el tiempo, no. A eso ya para yo también. Le robé 1 minuto. Mil disculpas. Hágale, pre, tranquilo que la próxima clase acabamos 1 minuto antes. Profe, pon esa última diapositiva, por favor. Esta, la del pie del niño. Gracias. Y metildopa. Tiene el mismo mecanismo de acción. Terminamos metildopa. Que descansen, estimados colegas. Sí, con los de octavo. El quiz es hasta el tema de ahorita. Vamos a hacer quiz cuando. ¿Están preparados? Sí, firmes, ¿no? No, lo hagamos entonces. No, mañana. Con el tema del sábado nomás. Y con lo que acabamos de ver hoy, pues que el sábado fue que vimos todo. El sábado fue que Sí, vimos todo. Hoy no vimos nada. 3 cositas. Sí, lo que vimos de los simpáticos. Gracias, profe. Que descanse. Gracias, profe. Chao. Se cuidan. Chao, profe. No. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Pregunte. Sí, sí. De hecho, se infartan. Solo que se infartan, ¿sí? Pero lo que pasa es que es un infarto por vasoespasmo, no por evento trombótico. Entonces, claro, entonces no se pueden trombolizar tampoco, porque normalmente los infartos o se tapa la arteria por una placa de colesterol que se rompió y se formó un coágulo y se tromboliza, o el paciente tiene toda la coronaria y toda la coronaria hace un vasoespasmo. ¿En dónde pone un catéter ahí? ¿O en dónde pone el cardiólogo un estena eso? Y por eso tienen pulsos disminuidos, porque como es tanto el vasoespasmo, ¿listo? La presión es muy alta, pero el flujo es malísimo, entonces uno palpa y no los encuentra, porque los vasitos están, los vasodilatadores, vasodilatar. Y llegó, pero tenía cambios en el electrodo. ¿Y qué gotas? Algún vasodilatador. Lo vasodilatan y listo. Otra vez la coronaria, pero Profe, interesante. ¿cuándo nos podría dar una asesoría? Eh, los miércoles, si ustedes salen re tarde todos los días, ¿no? Sí, pues el lunes le queda duro. ¿A qué hora salen los lunes? No tenemos, creo que nada lunes. ¿No? Sería en la Bueno, noche, sí. podría ser. Pues no No, tienen nada el sí, lunes. Samuel, recuerde que algunos en rotación. Bueno, sí, hay algunos que tienen simulación. Ok. Yo tengo simulación el lunes.
Tenemos. No. Ay, no. Profe, Dijo el sí, el paciente, miércoles, "Doctor, yo el saqué miércoles, cita con usted, pero no sé a qué vine. Yo no me acuerdo a qué venía. O saqué otra cita cuando se acuerde, porque no, sí, pero Fred, puede ser pues, no sé, puede ser el martes, martes en la después noche, de ok. o el miércoles por allá también a las 6 o a las 7. Diga usted, profe. Sí, ¿y qué tema quieren qué las tiene? Del ¿El sábado, sí. sábado? No, Pues no lo no, o sea, estuvieron. ¿cómo? Es como para reforzar un poquito más el tema. Pero llegue con preguntas puntuales, no vamos Ah, a sí, repetir hágale, otra. hágale. Y mañana hay quiz, ¿no? Pila. Sí, sí, no, ahorita el partido de Colombia, profe, estudiamos. ¿Cuál partido de Colombia? Ahorita ¿Qué juega juega? Colombia contra Perú. ¿Colombia qué? ¿Hombres? Sí, hombres, en eliminatorios. ¿A lo A bien? las 8. ¿Y yo por qué no sabía? ¿Sí ve? Ya sabe, pero saca cada clase ahora y ya del partido. ¿A qué horas es? A las 8. Ah, bueno, al pelo. Chao. Pero nos vemos, hasta luego.